Muy buenas tardes, noches, mañanas, en el momento en que estén escuchando y viendo este video. El día de hoy vamos a trabajar el curso de biología, haciendo un repaso general. Vamos a empezar tema a tema, ciertos temas importantes. En este momento trabajaremos el tema de bioquímica. Recuerda que estamos en el grupo de estudios Aristóteles. Tenemos entonces el primer tema, bioquímica. La bioquímica va a estudiar los elementos compuestos y reacciones químicas que se dan en los seres vivos. Acá vamos a encontrar, pues, el estudio de los bioelementos, el estudio de las biomoléculas. ¿Qué es lo que tú debes saber a estas alturas? Entonces, tenemos como primera pregunta, que nos dice acá, los átomos más importantes en los seres vivos. Muy bien, me dicen los átomos más importantes en los seres vivos. Obviamente estamos hablando de los bioelementos. Y si hablamos de los bioelementos, sabemos que se dividen en primarios, secundarios y oligoelementos. Pues bueno, estos bioelementos sumamente importantes, me dicen, poseen mayor tamaño, no, son el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y el nitrógeno no, porque recordamos que los bioelementos primarios, los más importantes, los más abundantes, son el famoso chon. Por lo tanto, no pueden ser estos. Suelen formar enlaces covalentes. Vamos a dejarlo como una posibilidad. No tienen probabilidad de hibridación de orbitales. Mentira, el carbono sí las tiene. Suelen formar enlaces iónicos. Principalmente los enlaces del carbono con el hidrógeno, con el oxígeno y el nitrógeno, son de tipo covalente. Por eso la respuesta va a ser la letra C. La pregunta número 2 me dice, ¿la hemoglobina es al hierro como la clorofila es al? Y acá es una pregunta muy básica para ti. Recuerda que la hemoglobina tiene hierro, hormona transportadora, recuerda la hemoglobina, y la clorofila tiene al magnesio, magnesio. No confundirte con manganeso, sino magnesio. La clorofila, pigmento verde que vamos a encontrar en las plantas. La pregunta número 3 me dice, en la materia viviente, el agua es considerada un disolvente universal por su carácter. Bueno, si el agua es un disolvente universal, pues se debe a su alta constante dieléctrica. Por lo tanto, la respuesta será dipolar, no lo que va más cercano a dieléctrico. Recuerda que el agua, pues, que está formado por oxígeno y nitrógeno, pues los hidrógenos tienden a ser menos electronegativos y el oxígeno tiende a ser más electronegativo. Por eso vamos a decir que es una molécula dipolar. ¿Ah? Molécula dipolar. Principal componente inorgánico de la materia viva. El principal componente inorgánico y biomolécula más abundante es el agua. ¿Ah? La biomolécula más abundante va a ser el agua. Dice, elemento que participa en la coagulación sanguínea. Pues el bioelemento de la coagulación no es otro que el calcio. Profe, ¿dónde encontramos el cobre? Pues el cobre lo encontramos, por ejemplo, en la hemocianina, que es el pigmento propio de la hemolinfa, ese fluido que presentan los artrópodos, equivalente a la sangre. Ahí está. Principal componente inorgánico de los huesos y dientes. Pues en los huesos y dientes vamos a encontrar, yo sé que tú estás pensando en calcio, y estaría bien, pero no tenemos calcio, y el principal componente inorgánico es una sal que se llama hidroxiapatita, ¿ya? Una sal que se llama hidroxiapatita. Este es un mineral, ¿no?,
de carácter de la familia de las sales, que vamos a encontrar en nuestros huesos y dientes. Y tiene calcio, la hidroxiapatita. Tiene una fórmula un poquito larga, ya te la voy a poner. 5 calcios, 3 ániones fosfato y un OH. Esta es la hidroxiapatita. Entonces, profe, yo había pensado en calcio en huesos y dientes y estaba bien, pero se encuentra el calcio en forma unidos a otros aniones para formar, pues, la hidroxiapatita. El pH de la molécula del agua, recuerda que el agüita pura es neutro. O sea, no es ni ácido ni básico. Y el pH neutro es 7.0. ¿Ah? El pH neutro es 7.0. Es un bioelemento primario. Ya te he dicho, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el chon. Profe, ¿dónde está el carbono? Acá. Listo, respuesta a la letra E, facilísima para ti. El cobre es componente ¿de qué? Y ya te lo dije. Mira la pregunta número 5. Copia, plagia. ¿Quién es? La hemocianina. No te confundas con hemoglobina. La hemoglobina tiene hierro y la hemocianina tiene cobre. La hemoglobina está en la sangre. La hemocianina en la hemolinfa. Pregunta número 10. ¿Ya? Mira la pregunta número 10. Pregunta número 10. Me dice, el hierro es a la hemoglobina como él es a la clorofila. Y esta pregunta ya vino, ya te la mencioné. Diapositiva anterior. Profe, hemos dicho magnesio. Y el símbolo del magnesio es la Mg. Mg. 11. Bioelemento relacionado con el transporte de oxígeno en la sangre. ¿Qué bioelemento transporta el oxígeno en la sangre? ¿Ah? ¿Qué bioelemento transporta el oxígeno en la sangre? Tú ya sabes, ya lo hemos dicho, profe, quien transporta el oxígeno en la sangre y también el CO2 es la hemoglobina. Y la hemoglobina tiene hierro. Respuesta a la letra E. Hierrito, hierrito. 12. Encontramos al yodo principalmente. Ya, yodo, profe. Recuerda que su deficiencia, antes de decirte deficiencia, me puede causar, ¿recuerdas? Dos variantes, si es niño o si es adulto. Si es niño, te da cretinismo. Y si eres adulto, te da el bocio simple. ¿Ah? Te da el bocio simple. Pero como tú ya sabes, no nos puede dar bocio, básicamente, o sea, no nos da bocio porque la sal que nosotros consumimos, ¿tá? Tiene yodo, por eso se dice sal yodada, y eso cubre nuestras necesidades de yodo. ¿Ah? Esto cubre nuestras necesidades de yodo. Ahora, vamos a ver, ¿qué es el bocio, profesor? Es una inflamación, un agrandamiento de la glándula tiroides, de la glándula tiroides. Por lo tanto, profe, ¿qué voy a decir? Si se agranda la glándula tiroides, pues está relacionado con ¿qué? Con los huesos, con los dientes, con la hemoglobina, con las hormonas del páncreas o con las hormonas de la tiroides. Pues exacto, la respuesta es la letra A. Las hormonas tiroideas. ¿Ah? Las llamadas hormonas tiroideas. La T3 y la T4, la triyodotironina y la tetrayodotironina.
también llamada tiroxina. También llamada tiroxina, ¿ya? La tetra de 4 tetrayodotironina también se llama tiroxina. Son hormonas tiroideas, hormonas que se producen en la glándula tiroides. Por eso la falta de yodo hace que tu glándula tiroides se inflame y te da un bocio simple, y te da bocio simple. El principal componente inorgánico de la materia viva es, ya lo hemos dicho, pregunta repetida, el agua, el agua, el agua. 14. Aunque los puentes de hidrógeno son enlaces débiles, permiten la formación de la estructura tridimensional de... A ver, los puentes de hidrógeno, ¿dónde los voy a ver? ¿Dónde los voy a ver? Pues estos puentes de hidrógeno los voy a encontrar en el agüita. Así como tú ya sabes que el enlace típico de los glúcidos es el enlace glucosídico, pues yo voy a encontrar también un enlace típico del agua, pero no solamente en el agua, pero por ahí vamos a ponerlo, ¿ya? Por ahí, por ahí. 15. Característica del agua que le confiere propiedades termorreguladoras, que regulan el calor, que regulan la temperatura. Pues acá es el alto calor específico. Recuerda que, ¿qué cosa es el calor específico? Aquella cantidad de calor que yo necesito para elevar 1 grado la temperatura de una cantidad de masa, ¿no? Entonces, el agua necesita mucha energía para calentarse, para subir 1 gradito. Mucha energía, por eso yo te he dicho, a veces tú vas al mar y el mar el agua es fría, a pesar de que hace mucho calor, porque el agua necesita bastante energía. Entonces, esto le da sus propiedades termorreguladoras. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando sudamos, lo que estamos intentando hacer, nuestro cuerpo intenta hacer es disminuir la temperatura. La sangre recorre la parte superficial, cosa que tu sudor chorrea, cae tu gotita de sudor, y ese va absorbiendo el calor que se genera en tu piel, porque la sangre está circulando por esa superficie. Esa es una acción termorreguladora. ¿Ah? No te olvides, ¿ah? 16. La propiedad que se cumple entre las moléculas de agua de tener alto calor específico se debe al alto grado de ionización, al pH ácido, interacciones hidrofóbicas, los enlaces covalentes, a los enlaces puente de hidrógeno. Y la respuesta es la letra E. Los enlaces puente de hidrógeno hacen que se forme, que el agua tenga un alto calor específico. Profe, ¿cómo es el enlace puente de hidrógeno? No me queda claro. Bueno, mira. Imagínate que esta es una molécula de agüita. ¿Ah? Ahí está. Imaginemos que por acá tenemos otra molécula de agüita. Imaginemos que por acá yo voy a dibujar otra molécula de agüita. H2. Y por acá te voy a dibujar otra molécula de agüita. ¿Qué es lo que ocurre? Como el oxígeno es más electronegativo, normalmente tiende a atraer entonces al hidrógeno positivo. No ha formado un enlace propiamente dicho. Es una atracción que se genera entre los hidrógenos y los oxígenos. Por lo tanto, hay una unión, algo débil, pero importante, en la molécula del agua. Para que el agua se caliente, va a tener que romper estos enlaces. Van a tener que romper estos enlaces. Por eso es que es más difícil calentar el agua. La capacidad particular de la tensión superficial en el agua se favorece por medio de los enlaces. La capacidad particular de la tensión superficial del agua se favorece por medio de los enlaces. Y todo vamos a hablar igual, puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Muy bien. Seguimos con el tema de bioquímica en este repaso de biología del grupo de estudios Aristóteles. No te olvides, ¿ah?
Grupo de estudios Aristóteles. El pH del agua es neutro. Esta característica se debe a, pues se debe a su bajo grado de ionización, ¿ya? Bajo grado de ionización. ¿Qué quiere decir? Que la molécula del agua no se separa tan fácilmente. Principal componente inorgánico en los huesos y dientes, ya lo hemos visto, y un alumno de Aristóteles, una pregunta repetida, no la falla, ¿ah? Una pregunta repetida, no la falla. Hidroxiapatita. La fórmula molecular pertenece C6H12O6. C6H12O6. Profe, es la fórmula ¿de quién? Pues es la fórmula, el alumno que se emociona muy rápido me va a decir, profe, es la fórmula de la glucosa. Y tendría razón, pero hay un problema. ¿Ah? Hay un problema. También es la fórmula de la galactosa. Y vamos a poner acá entonces de todas las exosas. De todas las exosas. ¿Ya? Es la fórmula de todas las exosas. Puede ser la glucosa, pero también puede ser la galactosa. Tener cuidado, ¿ah? La hidrólisis completa del glucógeno, hidrólisis, separación, ¿no? Por acción del agua. Bueno, el glucógeno cuando se divide en varios, pues va a formar, el glucógeno básicamente está formado por glucosas, ¿ya? Por glucosas. Profe, ¿qué era el glucógeno? No me acuerdo. Bueno, para ti, ¿ah? No deberías olvidarte, pero no importa. Reserva energética de los animales. Reserva energética de los animales. Profe, ¿dónde se almacena? En el hígado y en el músculo. ¿Ya? En el hígado y en el músculo. 22. Componente químico de la madera y útil para fabricar papel. Listo, profe, madera, papel. Yo lo sé, la pared celular de las plantas. ¿De qué sustancia está hecha? Un polisacárido muy conocido, ¿ah? La celulosa. La celulosa. Corresponde a un monosacárido. Recuerda que los monosacáridos son las unidades de los glúcidos. Un monosacárido sería la glucosa. Glucosa. ¿De acuerdo? Esta glucosa, recuerda, principal combustible de los seres vivos. Principal combustible de los seres vivos. Pregunta 25. Mira, las preguntas han pasado rapidísimo. Ni cuenta te has dado. La mayor cantidad de energía que se puede obtener de manera inmediata es a través de los glúcidos. Recuerda que los lípidos son las biomoléculas más energéticas. Los glúcidos y las proteínas van por ahí, similares. Profe, entonces, ¿por qué marca glúcidos y no me marcó lípidos? Y los lípidos son mucho más energéticos. Por un simple motivo, alumno. Nos dice energía inmediata. Energía que vamos a usar ya. Y para eso son los glúcidos. Por eso cuando usted está cansado, está agotado, de repente ha hecho mucho ejercicio, se come un chocolatito y revive. ¿Ah? Entonces, ahí está, glúcidos. Los polisacáridos de reserva presentes en animales y en hongos. Ya te lo dije. Estaba en los animales en el hígado y los músculos. Profe, ¿de quién hablamos? Del glucógeno. Del glucógeno. ¿Ya? Almacén de maltosa. El almacén de maltosa más importante lo encontramos en... ¿Dónde está la maltosa? Pues lo encontramos en los cereales. Es considerado el principal azúcar combustible en los procesos biológicos. Te lo acabo de decir. Y ya te dije, un alumno
un alumno del grupo de estudios Aristóteles, un alumno que ha trabajado con el profesor Héctor Santos Loaiza. No puede fallar 2 veces en una pregunta. Y esto es la glucosa. Pregunta 24. Uy, mira, se confundió. Hubo un desorden. Ya, no importa. Tú lo ordenas en tu mentecita. Relaciona correctamente las columnas con respecto a los compuestos químicos. Nos dan así. Columna A, la primera columna, nos dicen los números. 1, hexosa. 2, polisacárido. 3, disacárido. 4, pentosa. Al otro lado tenemos A, lactosa, B, fructosa, C, desoxirribosa y D, celulosa. Habla. ¿Cómo sería? Profe, hexosa, monosacárido de 6 carbonos. Pues la fructosa. Un polisacárido, celulosa. Un disacárido, la lactosa, y una pentosa, la desoxirribosa. Recuerda que la desoxirribosa la encontramos en el DNA, también conocido como ADN. Profe, y un disacárido es la lactosa, está unido por 2 monosacáridos. Y acá, no te vas a olvidar que esta lactosa está formada por glucosa y más galactosa. ¿Ya? Glucosa más galactosa, gluga. Tenemos acá la pregunta 29, 30, 31, 32. Y creo que con esto acaba. De repente hay más. La celulosa se diferencia de la quitina por, vamos a hablar, celulosa, pared celular de plantas. Quitina, pared celular de hongos. ¿Ya? ¿Son proteínas? No, son glúcidos. Son glúcidos, son polisacáridos. Encontramos en artrópodos, la celulosa se encuentra en artrópodos y la quitina en vegetales, no, al revés. ¿Se reserva de glucosa y la quitina tener función estructural? No, la celulosa también tiene función estructural. Entonces, ¿ser disacárido y la quitina polisacárido? No, la celulosa no es un disacárido, es un polisacárido. Por lo tanto, la respuesta es que la celulosa tiene como monómero, ya tiene como monómero a la glucosa. La celulosa básicamente son glucosas, ¿ya? Glucosas. Ahora, profe, ¿cuál es la unidad de la quitina? De repente alguien quiere saber y me dice, profesor, ¿cuál es la unidad de la quitina? Pues la N-acetil glucosamina. Glucosamina, ¿ya? N-acetil glucosamina. Esa es la unidad de la quitina. Pregunta número 30. Un triglicérido. Recuerda que los triglicéridos son lípidos. Los triglicéridos son lípidos. Es un tipo de lípido formado por... No, facilísimo. Un glicerol con 3 ácidos grasos. Un glicerol con 3 ácidos grasos. Recuerda que a los triglicéridos, cuando están en estado líquido, los llamamos aceites. Y cuando están en estado sólido, los llamamos sebo. Los llamamos sebo. Ahí está. Estructura molecular presente en las membranas de las células animales. Pues en las células animales vamos a encontrar colesterol. ¿Por qué? Porque en las células vegetales encontramos ergosterol. ¿Ya? En la membrana celular vamos a encontrar, por ejemplo, fosfolípidos y colesterol. 32. Los fosfolípidos son macromoléculas. Y te lo acabo de decir. Vamos a ver. Formadas en común por ácidos grasos y glicerol fosfato, que forman la base bioquímica de la síntesis de hormonas sexuales. No. Esto va a ser ahí los esteroides, que actúan como enzimas. No son enzimas, son lípidos exclusivas de organismos procariotas. No. También están en eucariotas.
productoras de energía por excelencia, no, y respuesta, formadas en común por ácidos grasos y glicerol fosfato. Por el nombre de fosfato lípidos. Y muy bien, con eso hemos acabado esta primera parte de lo que hemos llamado nosotros el tema de bioquímica. Vamos a continuar con otro tema en un siguiente